Hey, muy buenas noches a todos. Deseo de todo corazón que el amor de Cristo esté con todos ustedes. Amplexus in Cristo. Dios les bendiga mucho y sean bienvenidos esta hermosa noche a lo que es nuestro estudio y devocional bíblico sistemático y expositivo de la palabra de Dios en base a la carta de segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15, lo que hoy hemos titulado La sana doctrina. Antes de iniciar, como siempre, me gustaría invitarlos a que no se pierdan y nos acompañen en todas nuestras transmisiones en vivo que tenemos semanalmente aquí en Nueva Generación para Cristo, que son 3 transmisiones por semana, los días miércoles, viernes y domingos. Te esperamos aquí los miércoles y viernes a la misma hora para que no haya confusión. Te esperamos miércoles y viernes a las 9:30 de la noche, mientras que los domingos te esperamos 1 hora y media más temprano a las 8 en punto de la noche. Todos los miércoles tenemos aquí un estudio devocional bíblico sistemático y expositivo de la palabra de Dios, así que te esperamos cada miércoles ahorita con segunda de Tesalonicenses a las 9:30 de la noche, mientras que los días viernes tocamos temas diversos sugeridos por ustedes y abordados desde una perspectiva totalmente bíblica, así que te esperamos aquí este próximo viernes a las 9:30 de la noche, mientras que los domingos tenemos reuniones de oración. Te esperamos este próximo domingo a las 8 en punto de la noche. Muy bien, pues ahora sí vamos a iniciar y como siempre antes de comenzar un par de recomendaciones, entre ellas la más importante es que puedas tener tu Biblia ya a la mano, ya que hoy vamos a de hecho centrarnos en la escritura misma, así que ve por tu Biblia. Igual si quieres tener una libreta para apuntar, perfecto. Invita sobre todo también a tu familia a ver esta transmisión junto contigo, para que hoy juntos podamos estudiar la palabra de Dios y aprender de ella en nuestras casas, y también ayúdanos en este momento a compartir esta transmisión en vivo en tus redes sociales con el único fin y objetivo de alcanzar a más personas por medio de la palabra de Dios. Dicho eso, damos paso a mencionar que vamos a estudiar segunda de Tesalonicenses 2:15, lo que es una carta paulina, es una epístola que el apóstol Pablo escribió a la iglesia en Tesalónica, pero no son exclusivamente las palabras de Pablo, es la palabra de Dios. Tenemos que entender ese punto, que lo que hoy vamos a leer no son las palabras humanas del apóstol Pablo, sino que es la palabra de Dios. Dios, por medio del Espíritu Santo, inspiró al apóstol Pablo para poder escribir esto. Toda la escritura es inspirada por Dios, por lo tanto es la palabra profética más segura, y la escritura en sí misma es perfecta de Génesis a Apocalipsis, de principio a fin. La Biblia es de principio a fin inerrante, infalible, fiel, verdadera, fidedigna y cristocéntrica, centrada en el Señor Jesucristo. Pero también creemos en su suficiencia y autoridad, sabiendo que la palabra de Dios también es viva y eficaz. Dicho eso, vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15. Nos dice la palabra de Dios en 2 de Tesalonicenses 2:15: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y este pedazo de la escritura que hoy vamos a estudiar nos arroja una verdad muy importante que hoy en día nosotros tenemos que seguir guardando y preservando diariamente en nuestras vidas, y es algo que aún hoy en día sigue teniendo vigencia como el resto de la escritura, y es importante poder recordar el contexto de lo que nos está hablando. Pablo expone grandes verdades doctrinales en los versículos anteriores, versículos que ya estudiamos. Pablo expone la verdad bíblica de la elección incondicional, es decir, de la elección de Dios para salvación del hombre. La elección de Dios soberana para poder salvar a aquellos que a Dios le plazca conforme a su voluntad. Y eso lo expone en el versículo 13, cuando dice que fuimos escogidos por Dios desde el principio para salvación. Y vimos la semana pasada con el versículo 14 cómo opera la gracia irresistible a través del llamado del Evangelio. A través del llamado del Evangelio, cómo es que opera la gracia irresistible y hace eficaz el llamado que se hace sobre aquellos que previamente han sido escogidos por Dios. Y vimos que aquellos que han sido escogidos por Dios desde el principio para salvación son llamados a esa salvación a través del Evangelio. Y Pablo concluye estas ideas que venía desarrollando con este versículo 15 que nos menciona: así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o carta. Hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Y ese es el mensaje que hoy quiero transmitirte. Es la idea general que nos da el texto, es la idea más importante o la idea central de este versículo 15, que hoy nosotros estemos firmes y retengamos la doctrina que hemos aprendido. Ahora, de cajón debemos de mencionar algo muy importante.
Que cuando hablamos de doctrina tenemos que hacer dos excepciones o dos aclaraciones muy importantes. La primera de ellas es que la doctrina en sí misma, la sana doctrina, es aquello que Dios quiere no solo para nuestro cristianismo, sino además de todo para nuestras iglesias y para nuestra caminata diaria con el Señor. La sana doctrina es lo que define a un cristianismo verdadero. Entonces, por lo tanto, hoy tenemos que nosotros ser muy cuidadosos con este aspecto. ¿Por qué? Porque esta es la primera excepción o la primera aclaración que debemos decir. No todo lo que tiene nombre de sana doctrina es en realidad la sana doctrina. Tristemente, esto es una realidad que nosotros tenemos que tener en mente, que no todo aquello que tiene el nombre o el título de sana doctrina en realidad es la sana doctrina. No todo aquello que se hace llamar bíblico en realidad es bíblico. Y esta es una verdad triste y trágica que hoy en día tenemos que lidiar con ella. ¿Por qué? Porque hoy en día estamos viviendo en una sociedad, en un mundo en el cual hay muchas iglesias, cientos y miles de iglesias que se proclaman, que se autoproclaman iglesias bíblicas, iglesias de sana doctrina, iglesias sanas. Iglesias donde está la verdad, iglesias bíblicas, iglesias con la sana doctrina, pero en realidad no lo son. Y ese es el peligro que hoy en día estamos atravesando. Falsas iglesias, falsas congregaciones, falsos cristianos, falsos hermanos que se autoproclaman por sana doctrina o por ser bíblicos y en realidad no lo son. Y esto es triste y esto es terrible. Una, porque el nombre de Dios es vituperado. Dos, porque hay gente que está siendo engañada. Y tres, porque esto genera vergüenza, hermanos, al nombre de Dios, al nombre de lo que nosotros creemos fielmente y verdaderamente, que son las Escrituras, que es la palabra de Dios. Y esto es terrible porque nos obliga, por lo tanto, a tener cuidado de todo lo que nos rodea para poder ver si verdaderamente es algo bíblico. Aún esta página, estos estudios bíblicos que yo les comparto y los temas que yo llego a compartir en esta página, yo siempre les digo, hermanos, no se vayan con la intención de que, el hermano lo dijo y listo. No, yo siempre les digo, examinen todo, estúdienlo. No nada más lo crean porque sí. Estúdienlo, y aún me pongo a mí mismo de ejemplo y les digo, hermanos, no crean nada de lo que yo les digo sin antes ir y escudriñar en la palabra de Dios. Y ese es el punto que hoy en día tenemos que tener cuidado, que no todo aquello que se proclama bíblico o todo aquello que se autoproclama como sana doctrina en realidad lo es. En segundo lugar, ¿cuál es la aclaración importante que debemos de hacer y que en esta noche es importante con respecto a la sana doctrina? Que es que la doctrina es importante. Hoy en día hay mucha gente que es enemiga de la doctrina, tristemente, cristianos que viven vidas muy superficiales, muy vanas, muy huecas, muy ignorantes por voluntad propia, porque le tienen miedo a la doctrina, cuando la doctrina es algo sumamente hermoso, es algo bíblico, es algo especial, la doctrina es algo bueno. Si bien el conocimiento no lo es todo, porque ese conocimiento tiene que ir acompañado con tantas cosas, el conocimiento es importante. Porque la iglesia de Dios no puede estar sumergida en ignorancia doctrinal. Y como iglesia necesitamos entender, como creyentes necesitamos entender que tenemos que tener una base doctrinal firme y sólida. Que tenemos que tener una doctrina bien definida, bien establecida, bien delimitada para poder caminar adecuadamente en nuestra vida cristiana, en nuestra práctica cristiana. Entonces esas son las dos excepciones que tenemos que hacer, que tenemos que tener cuidado porque no todo lo que se autoproclama sana doctrina en realidad lo es, y el otro punto es que en realidad la doctrina es algo importante, es algo de lo que la Biblia nos habla. Ahora sí vamos a centrarnos en este asunto. La Escritura aquí nos está diciendo en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15, nos está diciendo que debemos de estar firmes y retener la doctrina que hemos aprendido, que se nos ha enseñado. Ahora, debemos entender algo. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Tesalonicenses. ¿Quién fue quien les enseñó? Fue Pablo. O sea, no fue un hombre cualquiera con el debido respeto. No lo estamos diciendo en idolatría al apóstol Pablo, tampoco en veneración a un hombre. Pero Pablo era un hombre ungido de Dios. Era un hombre que tenía la inspiración del Espíritu Santo a tal punto que lo que estamos leyendo aquí en 2 Tesalonicenses 2:15 no son ni siquiera las palabras de Pablo, es la palabra de Dios. Entonces Pablo fue quien les enseñó. Por lo tanto, era
Dios el que estaba hablando a través de Pablo. Pablo dio una enseñanza a la iglesia en Tesalónica doctrinal que después Pablo mismo les exhorta y dice, hermanos, tienen que permanecer firmes en ello, tienen que retener esa doctrina que ustedes han aprendido, que les hemos enseñado. Entonces, mis amados hermanos, hoy en día nosotros no tenemos al apóstol Pablo con vida aquí, no está el Señor Jesucristo con vida en esta tierra en este momento para poder enseñarnos como lo hacía con sus discípulos, no está el profeta Jeremías para poder hablarnos en nombre de Dios, pero la Escritura nos enseña en Deuteronomio que las cosas ocultas y secretas le pertenecen a Dios y gloria a Dios por ellas. Las cosas ocultas y secretas le pertenecen a Él y no es nuestro deber conocer las razones del Padre. No es nuestro deber cuestionar a Dios sobre aquellas cosas que le pertenecen a Él nada más. Pero después añade la Escritura en Deuteronomio también y dice, mas las cosas reveladas son para nosotros. Tenemos la revelación de Dios en la Biblia. 66 libros. Que aún aquellas cosas reveladas no las alcanzamos a veces a comprender en su totalidad, pero tenemos en la Biblia 66 libros en los cuales viene todo el consejo de Dios sobre todas las cosas que Dios le ha placido revelarnos. Y entonces es nuestro deber como iglesia, es nuestro deber como creyentes estar firmes en esa doctrina. No en la doctrina de un hombre, no en la doctrina de una iglesia, sino en la doctrina de la palabra de Dios. Y ahora, aquí hay otra excepción muy importante. No se trata de cómo tú quieras interpretar la Biblia. Porque, por ejemplo, hay gente que a su favor quiere interpretar la Biblia de cierta forma y decir, no, es que yo soy bíblico, yo no creo en doctrinas de hombres, yo estoy creyendo lo que la palabra de Dios me dice, pero están torciendo las Escrituras y están tergiversando los textos de la Biblia. No, si queremos hacer un estudio serio de las Escrituras, tenemos que interpretar correctamente las Escrituras. Tenemos que estar firmes en esa doctrina. ¿Qué es lo que pasa con la gente ignorante? Es triste, mi amado hermano, pero hoy mucha iglesia, muchos hermanos en Cristo son personas sumergidas en la ignorancia. Podrían gozar esos hermanos de un mejor cristianismo, podrían gozar esos hermanos de un mejor servicio a Dios, de una mejor oración, de una mejor alabanza a Dios, de un mejor culto público cada domingo, pero no pueden gozar de ellos, no pueden avanzar en sus vidas espirituales, no crecen, no maduran. ¿Por qué? Porque viven en ignorancia espiritual, viven en ignorancia de las Escrituras. Leen la palabra de Dios, algunos no la leen, y si la leen, no la estudian, no profundizan, no escarban en la doctrina, y por lo tanto carecen de un fundamento doctrinal básico. Y son esos niños espirituales, como lo describe la Escritura, que a veces hasta se comportan carnalmente, que son inmaduros, que muchas veces también son débiles en la fe, y además de todo que debiendo ser en otro tiempo ya maestros, como lo describe Hebreos 5, son niños y se les tiene que volver a enseñar lo básico porque no tienen conocimiento de la palabra de Dios, y eso es triste, y eso es una gran verdad que estamos viviendo hoy en día. Hay mucha ignorancia espiritual, y ¿sabes qué es lo peligroso de esto? A veces aún estas personas que le tienen miedo a la doctrina, que no, hermano, el conocimiento es malo, no, hermano, profundizar en la doctrina no es bueno, genera confusiones, genera dudas, genera polémicas, no, mejor no profundizar, mejor no estudiar más. Es tonto su argumento, porque aún sacan con eso, en su ignorancia, argumentos bíblicos aparentemente válidos, pero que en realidad no son válidos. Usan tipos de texto como, hermano, no, mejor no profundizar tanto en la doctrina, porque recuerda que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Mal. Ahí se nota su ignorancia de la palabra de Dios porque están aplicando mal un texto. No, hermano, mejor no profundizar en la Escritura porque recuerda que la Biblia dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Mal, ahí se nota su ignorancia de la Escritura porque están aplicando mal el texto. Un texto, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Nos habla acerca de la idolatría. 2, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. No nos está hablando de conocimiento, nos está hablando de la ley judía que mataba al pueblo de Israel por creer ser salvos a través de esa ley. Y ahí te das cuenta de que en su ignorancia defienden su ignorancia a través de su misma ignorancia. Cuando el conocimiento de Dios no es algo que nos debe de llevar a algo malo. Claramente la Escritura nos enseña uno. Jesucristo mismo dice, escudriñad las Escrituras. Escarbar en ellas, profundicen en ellas, porque en ellas os parece que está la vida eterna. Y ellas dan testimonio de mí. Libro de Juan, capítulo 5. Entonces, mis amados hermanos, es nuestro deber estar firmes en esa doctrina. ¿Para qué? Para no ser niños fluctuantes, llevados por donde quiera viento de doctrina. Y eso es lo terrible del asunto, mi amado.
Que cuando no conoces la Biblia, que cuando no conoces a Dios, que cuando te vas con la finta, de verdad, hermano, es terrible. He estado en lugares donde se predican cosas que no son bíblicas, cosas que no están bien, y escuchas a toda la gente gritando a una sola voz, ¡amén! Y es terrible porque la gente grita amén de algo que ni siquiera es bíblico y ni siquiera se ponen a razonar lo que están oyendo, y simplemente porque lo dijo el hermanito amado, porque lo dijo el hermano pastor, ya simplemente lo creen y todos gritan amén y ni siquiera es bíblico. Y eso es terrible. Eso es peligroso. Porque son niños fluctuantes por donde quiera viento de doctrina. Porque al rato les puede venir alguien a contar un cuento, una fábula, una doctrina falsa, y ellos la van a creer. ¿Por qué? Porque no conocen la Escritura. Procura pues, dice Pablo a Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2, versículo 15, procura pues presentarte delante de Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y añade algo muy importante, que usa bien la palabra de verdad. La Escritura, hermanos, y el estudio serio de la Escritura, de verdad, no es simplemente, vamos a ver lo que dice la Biblia en hebreo, vamos a ver lo que dice en griego. Esa es una triste y pobre teología que mucha gente hoy en día hace, simplemente agarrar una concordancia o un diccionario y ver qué es lo que significa la palabra en original. Eso no es nada más lo que hace falta para interpretar correctamente la Escritura. Pero tenemos que estar firmes en la doctrina, para no ser llevados por cualquier viento de doctrina, sino estar firmes en el Señor. Es una verdad que Pablo les recalcaba en el capítulo anterior, en este capítulo 2 que estudiamos al principio, cuando les habla acerca del fin de los tiempos. Pablo le dice, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, estad firmes en la doctrina. Debemos de estar firmes en la doctrina que tenemos, mis amados hermanos. Estar firmes en la palabra de Dios. Estar firmes en ella. Porque Cristo es la roca. Su palabra es la roca. Y no debemos movernos de ahí. Porque nadie puede poner, dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 3, versículo 11, nadie puede poner ningún otro fundamento que el que ya está puesto. ¿El cual es Jesucristo? Nadie puede poner ningún otro fundamento. Si tal hombre viene a contar esto, si tal hermano viene a contar esto, si tal pastor, si tal iglesia, no me interesa. Cristo es el fundamento. Su palabra es el fundamento. Mi hermano, así dice el Señor. ¿Dónde dice el Señor? Dame el capítulo de la Biblia. Dame el versículo de la Escritura. Señor, háblanos. Ahí está su palabra. Abrámosla y veamos lo que Dios tiene para decirnos a nosotros. Hermano, es que las cosas son así, así. ¿Y dónde está eso escrito en la palabra de Dios? Hermano, tengo una palabra de parte de Dios a tu vida. Ok, ¿con qué texto de la Biblia me lo confirmas? Amados, tenemos que estar firmes en la doctrina. No podemos desviar nuestros ojos de la Escritura. Esa es una de las cosas, en mi opinión, la principal que caracterizó el movimiento de la Reforma hace más de 500 años atrás. Volver a las fuentes, volver a la palabra de Dios, volver a la única fuente del agua viva, volver a la única verdad absoluta que es la palabra de Dios. Sola Escritura, basar la doctrina, basar nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestros sacramentos, nuestras aplicaciones, nuestras vivencias, basar todo lo que hagamos en la palabra de Dios. Por eso hoy en día tenemos graves problemas doctrinales en muchas iglesias, por eso hay tanta confusión, por eso hay tanto liberalismo teológico, porque no se estudia seriamente la palabra de Dios, porque no se le tiene respeto a la autoridad de la Biblia. Porque se ignora la Escritura y el pueblo de Dios se perdió porque le faltó conocimiento. Y hoy en día el pueblo de Dios se está perdiendo porque le faltó conocimiento. Y hoy el pueblo de Dios está haciendo cosas que no son propias y que no debe de hacer el pueblo de Dios porque le falta conocimiento. Y ahí tenemos tantas cosas que el pueblo de Dios está haciendo que no son bíblicas. Gente negando a Jesucristo como Dios. Gente negando la existencia del Espíritu Santo, la existencia de las pastoras, aún las faltas de respeto y la adoración a Dios. Ahí muchachas danzando enfrente de la iglesia como si eso fuera una práctica que la Biblia enseñara, cosas que el pueblo de Dios, en nombre de Dios, están haciendo cuando en realidad no son cosas que Dios proclama en su palabra. El pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, pero nosotros tenemos que estar firmes en la doctrina. Y Pablo añade, estar firmes y retened
la doctrina que habéis aprendido, que os hemos enseñado. Retengámosla. Pablo es una verdad que le enumera cientos de veces a Timoteo a lo largo de las cartas pastorales. Dice: Timoteo, guarda las palabras de la verdad, retén la sana doctrina, retén, guarda, conserva. Y ese es nuestro deber como cristianos: guardar la sana doctrina, la palabra de Dios, guardarla, reservarla, protegerla, amarla, atesorarla, no venderla, no cambiarla, no agregarle nada ni quitarle nada, porque esa es la doctrina de Dios. No podemos agregarle nada y no podemos quitarle nada, debemos guardarla tal así como es. Si tú tuvieras, te lo pongo de este ejemplo, si tú tuvieras, vamos a poner el cuadro de la Gioconda, o comúnmente conocido más como la Mona Lisa. Si tú tuvieras el cuadro original que se encuentra en un museo en París, sabemos que está en un museo en París actualmente, pero si tú tuvieras ese cuadro original en tu posesión, que es un cuadro invaluable, vale muchísimos miles y millones de dólares, si tú tuvieras ese cuadro en tu posesión, tú no vas a agarrar y, voy a modificarle esto a la Gioconda. Voy a ponerle los ojos de este color, y ahí vas a poner el cuadro en tu mesa y vas a empezar a dibujarlo con tus pinceles, con tus plumones, con tus plumas. No vas a hacer eso. Sería absurdo, sería ridículo, sería una locura, sería algo irracional que tú hicieras eso. Que tomaras un cuadro invaluable, original y único y lo alteraras. No lo harías. Porque en el momento en que tú hagas eso, arruinarías el valor de ese cuadro y ya no sería un cuadro original. Básicamente sería basura. Es lo mismo que la doctrina de la palabra de Dios. No podemos agregarle nada a nuestra conveniencia, no podemos quitarle nada a nuestra conveniencia. Es lo que es, y punto, y se acabó. Y este es el punto que mucha gente no entiende. Hay personas que dicen: bueno, Dios dice esto en su palabra, yo estoy de acuerdo con esto que Dios está diciendo, y listo, ya. Pero hay un grave error detrás de esto que acabo de mencionar. A lo mejor tú lo oyes y dices: sí, tiene sentido. Dios revela esto en su palabra, yo estoy de acuerdo con lo que Dios está enseñándonos aquí, y listo. Y tú puedes decir: sí, suena bien, suena lógico, tiene sentido, pero estamos en un grave error si afirmamos esto, porque la realidad es que debe de ser: Dios dice esto en tu palabra, punto final. No interesa si estamos de acuerdo o no. A Dios no le importa si te agrada o no. A Dios no le importa si de verdad estás de acuerdo, te gusta, te agrada, te complace o no. Dios lo dice en su palabra, punto final. Ahí está, ahí se acabó el asunto. ¿Te gusta? Bien. ¿No te gusta? Bien. A Dios no le importa eso, amado, porque Él ya reveló lo que quiso revelar en su palabra. No se trata de que tú y yo, no, es que yo creo que Dios no es así, yo creo que Dios no es así, yo creo que Dios no pensaría así, yo creo que Dios no se refería a esto. ¿Quién te ha dicho eso? ¿Acaso conoces la mente de Dios? Y ese es el problema, que hoy en día muchos de nosotros somos idólatras. No adoramos a lo mejor a los ídolos como este mundo lo hace. No adoramos a Buda, no adoramos a Alá, no adoramos a la Virgen de Guadalupe, pero sí creamos en nuestra mente, por nuestra imaginación, una propia concepción de quién es Dios, y eso es idolatría, porque tú estás creando un Dios a la imagen y percepción que tú tienes en tu imaginación. Eso es idolatría. Mis amados, tenemos que retener la doctrina. La palabra de Dios nos enseña algo muy fundamental. En 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15, Pablo dice a Timoteo: para que sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, en la iglesia del Dios viviente. Eso nos deja un punto muy importante con respecto a la iglesia, que la iglesia es de Dios, no es de nosotros. Y dice: la iglesia de Dios, del Dios viviente, y añade algo muy importante, la cual es columna y baluarte de la verdad. Es la iglesia donde Dios ha depositado su verdad. Es la iglesia, el lugar donde a Dios, en su infinita gracia y misericordia, le ha placido depositar su verdad, dejarnos su verdad, darnos su verdad, encomendarnos su verdad, decirnos: aquí está la verdad, aquí está mi verdad, tomen la iglesia, es su verdad, es mi verdad, es de ustedes. Ahí he depositado mi verdad. Y entonces, por lo tanto, es nuestro deber como creyentes, como iglesia, defender esa verdad, proclamar esa verdad, predicar esa verdad, conservar esa verdad con pureza, sin cambiarla, sin alterarla, sin quitarle o modificarle o añadirle algo. Es nuestro deber como iglesia, si Dios ha depositado en nosotros su verdad, ser columna y baluarte de esa verdad, proteger esa verdad, proclamar esa verdad, defender esa verdad, predicar esa verdad.
vivir por esa verdad. Como John Huss dijo, ¿no? Ama la verdad, vive la verdad, predica la verdad, busca la verdad, porque el que no lo hace traiciona la verdad. Y verdad, amado, solo hay una, no la tuya, no la mía, la de Dios y la que Él ha revelado en su palabra. No es nuestra verdad, es la verdad de Dios. Y la Escritura nos los revela. Salmo 119 dice, versículo 160, la suma de tu palabra es verdad, es la palabra de Dios, la verdad para nosotros. Jesucristo mismo entendía esto. Juan 17, Jesús está orando por nosotros, está haciendo esta oración sacerdotal, y en aquel momento Jesucristo dice, Padre, santifícalos en tu verdad, pero Jesucristo añade una oración hermosa, clave, que dice, tu palabra es verdad. Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. Y por lo tanto necesitamos hacer un estudio serio de esa verdad para poder llegar no a nuestras conclusiones, sino a lo que Dios quiere revelarnos a través de esa verdad. Porque Dios no es como yo quiero que Dios sea. Dios es como es, tal y como a Él le ha placido revelarse en su verdad. Entonces, mis amados hermanos, Pablo nos exhorta aquí en 2 Tesalonicenses 2:15, 1, a estar firmes en la doctrina, 2, a retener esa doctrina. Entonces debemos de estar firmes, hermanos, en esa doctrina y tener cuidado, porque no todo lo que hoy en día se llama sana doctrina en realidad es sana doctrina, y además de eso, entendiendo que la doctrina es buena, que la doctrina es algo necesario. Tenemos que tener unos correctos distintivos dentro de nosotros como iglesia, de poder decir, esto es lo que creemos, esto es lo que confesamos. Amados, ¿cuántas veces ignoramos aún nuestro pasado como iglesia, como creyentes? No es de que, apenas ahorita en el siglo XXI existió la iglesia. No, amado, tenemos siglos y siglos de historia que respaldan lo que nuestros hermanos anteriores han creído de la palabra de Dios. Los padres de la iglesia, los reformadores, los puritanos, siglos y siglos de sabiduría de Dios revelada a través de hombres que le sirvieron para su gloria, que le sirvieron para adorar a Dios. La historia de la iglesia respalda las creencias que hoy en día tenemos. Tenemos tantas cosas dentro de nosotros como iglesia que hoy gozamos, documentos que tenemos como iglesias, credos, confesiones, catecismos, concilios, el credo de Nicea, el credo de los apóstoles, el credo de Calcedonia, tantas cosas, la confesión de Westminster, la confesión bautista de fe de Londres de 1689, cosas que la iglesia a lo largo de la historia ha hecho para poder decir, esto es lo que creemos como iglesia. Esta es la doctrina que nosotros abrazamos. Es importante, porque en medio de un mundo que cada vez se inclina más al ecumenismo, a que todos somos iguales, debemos de aprender a encontrar este equilibrio entre guardar la unidad de la iglesia y al mismo tiempo preservar las verdades doctrinales que hoy en día sostenemos. Pues gloria a Dios por ello. Mis amados hermanos, eso ha sido todo por esta noche. Este es nuestro estudio bíblico de 2 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Los esperamos la próxima semana. Vamos a continuar con los versículos 16 y 17 para concluir con el capítulo 2 y comenzar dentro de 15 días, con el favor de Dios, con el capítulo 3. Gracias por acompañarnos en este estudio bíblico de 2 Tesalonicenses 2:15. No se vayan aún, vamos a dar unos anuncios rápidos antes de terminar. Esperamos que les haya sido de bendición el estudio de esta noche. Como siempre, ayúdenos a compartirlo. Y bueno, ahora sí vamos a dar los avisos, ¿no? El primero, pues es eso, ¿no? Que nos ayuden a compartir siempre estas transmisiones en vivo, pero también los invitamos a que nos acompañen aquí todos los miércoles a las 9:30, estudiamos 2 Tesalonicenses, pero también los días viernes tocamos temas diversos, especiales. Primero Dios, este viernes vamos a tocar un buen tema, así que te esperamos este viernes a las 9:30 y los domingos te esperamos a las 8 en punto para nuestra reunión de oración. Ahora sí, en otro anuncio igual, suscríbete a nuestro canal de YouTube. En YouTube subimos contenido que aquí en Facebook no subimos. En YouTube nos encuentras como Nueva Generación. Suscríbete y ahí subimos sermones de Romanos. Ahorita vamos en Romanos 4, así que ve a YouTube, Nueva Generación, suscríbete y ahí subimos estrenos en vivo los días lunes a las 8:30 de la noche. Igual ahora contamos con un grupo de WhatsApp y con un canal de WhatsApp. Si te interesa unirte, contáctame y con gusto te agrego al grupo. Esos son como que nuestros anuncios generales, pero hay otros que son más específicos. Y mis amados hermanos, estos anuncios son avisos padres importantes que hoy quiero compartirles. Uno es
que, bueno, ya tuvimos nuestras primeras 2 entrevistas especiales con el pastor Will y con el hermano Sebastián Céspedes. El pastor Will nos acompañó desde España el día lunes. Estuvimos a la 1 de la tarde transmitiendo en vivo acerca del milenio. Ambos compartimos la postura milenial y pudimos hacer una exposición de ella y de la atadura de Satanás. Creo que fue una excelente transmisión. Si no la has visto, te invitamos a que puedas darle una revisada. Está en Facebook y en YouTube también. Tuvimos un momento de mucha bendición el día lunes. También ya tuvimos nuestra entrevista hoy con el hermano Sebastián Céspedes, quien nos acompañó de Argentina, y hablamos acerca de la importancia de la teología detrás de la adoración que hacemos en los cultos públicos de alabanza en la iglesia. Estuvo muy bueno, así que si no lo has visto, igual está en Facebook y en YouTube, igual puedes verlo. Y por lo tanto, nos quedan ya nada más pendientes de las 7 transmisiones en vivo que tenemos, nos quedan pendientes 5. La próxima transmisión en vivo que vamos a tener va a ser el próximo miércoles, hermanos, apúntenlo, miércoles 17 de enero, a las 3 en punto de la tarde. Vamos a estar con la hermana Marjorie López, también conocida en redes sociales como la Paladina de Cristo. Vamos a hablar acerca de qué cosas debe de fijarse uno antes de entrar en un noviazgo o en un cortejo. Así que va a estar muy bueno el próximo miércoles. Te esperamos a las 3 en punto de la tarde con Marjorie López. Esa es la transmisión que sigue. Y después vienen otras 4. La siguiente va a ser con el hermano Fabián Pregonero. Nos va a acompañar el hermano de la oveja Buddy, de Charles Michelin. Nos va a acompañar aquí el día jueves 25 de enero. Vamos a estar a las 4 en punto de la tarde hablando acerca de la doctrina de la adopción. Después vamos con el hermano Eliud. Vamos a hablar acerca del cristiano y la política. Primero Dios, la última semana de enero. Después vamos con el pastor, todavía no se define bien el día y la hora. Después vamos con el pastor Juan Camilo Tobar, el viernes 2 de febrero. Vamos a estar hablando todavía de un tema que estamos definiendo. Todavía no definimos bien la hora, pero va a ser el día 2 de febrero. Y después vamos con el hermano Ambiorix, primero Dios, para el 5 de febrero. Vamos a hablar acerca de las distinciones, de hecho tiene relación con lo que ya hablamos, las distinciones de la iglesia en medio de un evangelismo relativista. El día 5 de febrero, todavía no se confirma la hora, pero esas son las que tenemos pendientes y tenemos otras en espera de confirmación, hermanos. De hecho, vamos a estar con un amado hermano y pastor de Ecuador, así que todavía estamos allí organizando. Esa transmisión falta por confirmar y también falta por confirmar, mis amados hermanos, otra transmisión con otros 2 hermanos por ahí, pero bueno, ahí vamos organizando todo esto y primero Dios también haremos algo con Juan Manuel Vaz a finales de año. Dicho eso, hermanos, creo que eso es todo. También recibimos ya como anuncio final, 2 anuncios finales, recibimos una invitación de mi amado hermano Fabián de España para colaborar con ellos en la oveja Buddy. Ellos pueden ustedes seguirlos en Mujer Samaritana, en Espíritu y en Verdad, es una página de su esposa, Charles Michelin, que es una página que él tiene, y también la oveja Buddy, que es dedicado a la familia, y nos invitaron a participar en unos devocionales que ellos están teniendo ahorita con Génesis. Ahorita van en Génesis 6. Así que nos invitaron a participar en estos devocionales. Estamos participando 2 veces por semana, hermanos. Esta fue nuestra primera semana de participación, así que vayan a la oveja Buddy, vean los devocionales. Aquí igual los vamos a estar compartiendo y esperamos que sean de bendición para sus vidas. Finalmente, pues no nos queda, hermanos, más que compartirles brevemente la carga de que oremos por Ecuador. Tengo muchos amados hermanos por allá. Tenemos hermanos allá. Y están ahorita pasando por un momento muy difícil como nación. Dios bendiga a su pueblo en Ecuador y que nosotros como creyentes, aunque no estemos ahí y viviendo eso, podamos orar por ellos. Que la palabra de Dios, aún en medio de toda esa violencia que está sucediendo, pueda correr, pueda ser glorificada la palabra de Dios. Pues creo que eso es todo, mis amados hermanos, a grandes rasgos. Creo que esos son todos los avisos que teníamos por darles. Y pues nada, vamos a despedirnos de ustedes, vamos a ver ahí los comentarios que tenemos. Saludos a Genaro Maya Vital, buenas noches. Si alguien quiere dejarnos comentarios para saludarles, están en tiempo. Giselle, saludos, buenas noches, Dios te bendiga mucho. Saludos y bendiciones a Irma Rivera, saludos y bendiciones también a Beto Morales, a Nena Martínez, que nos acompaña desde Estados Unidos. Gamaliel Abad, mi amigo, Dios te bendiga mucho. Mi hermano Frank, que nos está acompañando desde Cuba, que el Señor te bendiga. Ambiorix, mi amado hermano, que el Señor te bendiga. Ahí anda Ambiorix conectado, mis hermanos, compañero de seminario, un amado hermano en el Señor que nos acompaña desde República Dominicana, gloria a Dios. Con él estaremos próximamente, hermanos. ¿Quién más por aquí? Ay, se bajó esto. Ya. Janet Sánchez, que el Señor te bendiga mucho. Ulises Muñoz, bendiciones hasta Tabasco. Que el Señor les bendiga mucho a todos los que nos acompañaron esta noche. Veo por ahí también a nuestra amada hermana Gaby de Guadalajara. Que el Señor les bendiga a todos por igual. Y mis amados hermanos, recordemos que la doctrina es algo muy importante. La doctrina no lo es todo, pero no podemos
tampoco carecer de doctrina. Pero esa doctrina, recuerden que siempre tiene que ir acompañada de amor, de virtud, de piedad cristiana. Es lo que Calvino creía, que la sana doctrina iba acompañada de la petras, como él decía, de una piedad cristiana. No nada más era conocimiento, sino que era práctica de ese conocimiento. Gloria a Dios por ello. Saludos y bendiciones a mi amada hermana Susana, igual de Guadalajara, que el Señor la bendiga muchísimo. Maricruz, que el Señor te bendiga muchísimo. Gracias por acompañarnos. Les mando un fuerte abrazo a todos. Y como siempre, hemos de terminar al único y sabio Dios. Sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén.